encontramos nuevamente en este espacio que hemos denominado compartiendo la sana doctrina. He vuelto, cierto, con algunas respuestas a las inquietudes de ustedes, particularmente una que me llamó mucho la atención, que se ha reiterado por los diferentes espacios que mantengo a través de Facebook y de email y del WhatsApp. Me preguntan, cierto, qué pienso sobre el libre albedrío que tenemos los seres humanos. Y más que qué es lo que yo creo, qué es lo que yo veo, es qué es lo que nos dice la Escritura, qué es lo que nos dice Dios respecto a este tema tan controversial. Si bien es cierto, históricamente hay dos escuelas que no voy a comentar sobre aquello, pero básicamente una de ellas dice que tenemos libre albedrío para elegir a Dios, y otra escuela dice que no tenemos libre albedrío para elegir a Dios, sino que se refiere más a un tema moral, de elegir lo bueno y lo malo. Creo, profundizando en el tema, que el libre albedrío, cierto, es la naturaleza, es la capacidad sobrenatural que tiene una persona para elegir hacer lo bueno y lo malo. Se refiere particularmente a lo moral, es decir, un hombre tiene la capacidad sobrenatural de elegir lo bueno y lo malo. Es decir, usted puede mentir, pero también puede elegir no mentir. Usted puede adulterar, pero también puede elegir no hacerlo. Y así sucesivamente podemos tener incontados ejemplos para demostrar, cierto, para señalar que el libre albedrío que usted tiene y que yo tengo se da en el marco de lo moral, es decir, de elegir lo bueno y lo malo. Sin embargo, respecto a lo que concierne a elegir a Dios, no veo en las Escrituras que tenga esa capacidad. Más aún, las Escrituras nos señalan en los 3 primeros capítulos de Romanos que el hombre, cierto, Pablo muestra al hombre como un hombre depravado, un hombre, cierto, que enteramente, cierto, está apartado de Dios, y que replica diciendo en Romanos 3, versículo 10, que no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, como no hay nadie que busque a Dios, es Dios quien tiene que revelarse al hombre, es Dios quien tiene que darle la capacidad al hombre para elegirle de una u otra manera, de manera muy sutil. Esto se produce precisamente en el momento de la regeneración, cuando Dios, cierto, toca a una persona, cuando a usted le tocó, Dios, el Espíritu Santo le tocó a usted y me tocó a mí, cierto, hizo una regeneración en forma instantánea en mi ser, en mi mente, y yo pude, cierto, de una manera sobrenatural elegir a Dios. Antes era imposible. Se lo explico con un ejemplo una ilustración muy especial que encontré en internet. Si usted tiene por un lado la paloma y tiene por un lado un halcón, ¿cierto? La paloma y a la paloma usted le presenta el aspiste y le presenta carroña. La paloma indudablemente va a elegir, por naturaleza va a elegir el aspiste. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos una ave carroñera, ¿cierto? Que si usted le pone el aspiste por un lado y le pone la carroña por otro lado, ¿cierto? Sin lugar a dudas, este carroñero le va a elegir la carroña. Para que la paloma pueda elegir la carroña, ¿cierto? Debe haber una regeneración, cambiar su naturaleza. Y ese es el milagro que hace Dios en nosotros, ese es el milagro que Dios hace en la regeneración. Dicho de otra manera, es Dios quien tendría que regenerar la naturaleza de la paloma para que pueda elegir el aspiste, y a su vez, elegir la carroña, y a su vez al ave carroñera, Dios tendría que cambiar su naturaleza para elegir el aspiste. Lo mismo ocurre con nuestra naturaleza, lo mismo ocurre con el ser humano. El hombre es imposible que elija a Dios, el hombre es depravado, el hombre es un hombre malo, por esencia. Piense usted en su interior, que permanentemente nosotros elegimos hacer el mal. Elegimos, cierto, hacer lo malo. El hombre es incapaz de elegir a Dios. Por eso Dios, que es rico en misericordia, por eso que Dios, en un acto sublime de amor, de entrañable amor hacia la humanidad, cierto, decidió un día perdonarle a usted, elegirle a usted y cambiar su naturaleza, es decir, la regeneró. Al cambiar su naturaleza, usted pudo ahí, en ese instante, elegir a Dios, pero no es una obra humana, sino que es una obra
de Dios en el hombre. Bien, espero que haya sido de vuestro agrado y haya satisfacido, ¿cierto?, las cientos de preguntas respecto a este tema un poquito controversial. Nos vemos en otra oportunidad, ¿cierto? Dele me gusta más abajo, ¿cierto?, en Facebook. Estaré subiendo también a YouTube este video para que usted pueda compartirlo con quien estime conveniente. Que Dios le bendiga y tenga una rica tarde. Hasta luego.